Continuamos ahora con nuestro invitado y entrevistado del día. Va a ser Pablo Cofano. Pablo es un emprendedor nato, con mucha garra y pasión lo llevó a desarrollar múltiples negocios a lo largo de su vida. Es el CEO y fundador de Roma Management Inmobiliaria, @SomosRoma, una desarrolladora de barrios con perfiles sustentables. Hoy se acercó al mundo de las finanzas no tradicionales y es el invitado al programa por su apertura a elegir herramientas de los mercados regulados por la bolsa. Bueno, qué presentación, bienvenido Pablo y muy buenas noches. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, Mo. Buenas noches, Elvis. ¿Qué tal? Damián, muy bien, ¿ustedes? Bueno Pablo, gracias por venir a nuestro primer programa. Qué mejor que vos para que nos hables de mi experiencia. El mundo financiero. Que bueno, tanto le preocupa a la gente y quiere saber, una persona con mucha experiencia como vos, cómo se lleva a cabo todo esto en este país de tanta incertidumbre. La verdad que, digamos, cuando vos empezás a obtener herramientas, o cuando empezás a incorporar conocimientos, te das cuenta que el funcionamiento de la finanza de una empresa es un mundo bien a desarrollar, ¿no? Y siempre decimos lo mismo en el ecosistema emprendedor y en el ecosistema empresarial, ¿no? Que es necesario profesionalizar el área de finanzas concretamente, ¿no? Y cuando empecé a meterme un poco en todo esto, vengo de una industria muy tradicional, donde mi negocio núcleo, que era parte de desarrollo inmobiliario, tiene su propio lenguaje. El lenguaje es muy simple, bien, es dólar, billete, cara grande. No hay otra manera de incorporar capital dentro del mercado inmobiliario, y durante muchos años, bien, esta particularidad de mi propia industria, ¿no?, me llevó a tomar malas decisiones. ¿Te acercaste por necesidad? Por una necesidad. En realidad, en algún momento tuve la necesidad de profesionalizar el área de finanzas. La inquietud, empecé a trabajar con asesores, empecé de alguna manera a trabajar con Vistage y exponiendo esto como un tema clave bien para mi empresa. Estuve trabajando con asesores en Buenos Aires que contraté en su momento y bueno, fui haciendo un recorrido en cuáles eran las mejores herramientas para poder tener de alguna manera mi empresa proyectada, programada en el ámbito financiero bien a largo plazo. Pablo, y las entidades bancarias, por ejemplo, que son lo más tradicional, en ese momento vos sentiste que no tenían elementos como para brindarle a un grupo como el tuyo, empresario. Y concretamente, digamos, lo primero que empecé a tener relaciones con los bancos, empecé a relacionarme con los diferentes gerentes de banco, ¿no? Particularmente en Argentina, ¿no? Es un caso bastante atípico en lo que es Latinoamérica en sí, pero en Argentina particularmente, tenemos dentro de mi industria, que es el real estate, digamos, pocos acompañamientos de las entidades bancarias en cosas que no entienden en otra parte del mundo, ¿no? En otra parte del mundo es normal que un desarrollador inmobiliario sea fondeado por un banco en un proyecto y que califiquen el proyecto, te fondeen, y tu cliente en sí, que es tu consumidor final, sea fondeado también por el banco, ¿no? Tenemos crédito hipotecario en Chile a 30 años a tasa del 6%, en Perú a tasa del 8% a 30 años, en Estados Unidos a tasa del 5% a 30 años, en Uruguay a tasa del 6% en 20 años, en Paraguay a tasa del 10% a 30 años, y en Argentina a tasa de 80% a un año. Claro, claro. ¿Qué te sedujo, para saber un poquito tu percepción del otro lado? ¿Qué te seducía? Si el tema de lo profesionalizado, del que sea a medida, la cercanía que tenés con un agente, ¿era lo que te seducía o había productos particularmente? No, en realidad la inquietud era qué hacía con los flujos en peso de mi empresa. O sea, la complejidad, ¿no?, en su momento de mi emprendimiento concretamente, que era Grupo Roma, era que empezábamos a tener flujo en peso con productos que eran, digamos, ajustados a diferentes índices y también ajustado al efecto dólar en los insumos. Entonces vos empezás a preocuparte y si vos seguís la tendencia de lo que es la idiosincrasia, la matriz tradicional
de la industria, bien, tendríamos que haber bajado la escala porque la única manera de vender concretamente era por dólar billete, bien, y en realidad cuando vos estás dentro de la industria del real estate enfocado en lo que es un mercado de consumidores finales, de lo que es el mercado inmobiliario real, de la gente genuina, la gente en Argentina produce peso. Entonces, queríamos seguir vendiendo en función a en lo que la gente podía pagar, pero nos encontrábamos con esta problemática, que mis insumos eran afectados al dólar y que en realidad mi cliente, que el cliente meta tenía, producía peso. Entonces, teníamos dos caminos: o achicábamos la escala para y nos quedábamos. autopreservación. Prácticamente lo que surge de tu discurso, yo conozco un poquito tu intimidad financiera, sí, pero te acercaste por autopreservación prácticamente, porque vos querías seguir vendiéndole en pesos en una industria que generalmente, históricamente, se resiste a vender en la moneda nuestra, que es el peso. Querías acompañar eso y entonces no te quedó otro camino que empezar a obtener rendimientos o atado a una moneda. Sí, en realidad la misma inquietud es decir, no quiero bajar la escala, no quiero perder el propósito de la empresa, que es acercar un producto al mercado que la gente pueda pagar. Y bueno, ¿cómo hago para incorporar herramientas? Entonces, de repente, el primer descubrimiento que tuve en el mundo financiero es mi relación con el peso. Mi relación con el peso cambió completamente, ¿no? Porque desde los asesoramientos más tradicionales era, bueno, refugiate en el dólar. Y hoy, a lo mejor, mi modelo mental, en función a todo el asesoramiento que estoy recibiendo, es decir, está bien tener un índice de liquidez en dólares, sí, bien, pero tu peso también, y tu peso sobre todo en flujos bien declarados, bien, son sumamente rentables, ¿no? Entonces mi relación con el peso argentino cambió completamente y también ahí empecé a descubrir un poco, ¿no?, en cómo diferentes herramientas que están en el mercado bursátil, bien, digamos, de alguna manera hay que empezar a militarla. Por eso cuando me invitaron ustedes al programa, digo, me gustaría ir a charlar. ¿Por qué? Porque el emprendedor en sí, en su proceso de maduración, no tiene esta herramienta. A mí me llevó casi 15 años buscar las alternativas diferentes que el mercado estaba ofreciendo para hoy poder tener una buena relación con el peso. Entonces, hoy lo que muchas veces me sacó el sueño, que era decir, tengo X cantidad de pesos en mi cuenta bancaria, bien, simplemente hago un clic por medio de la administración sana que me presta un servicio, un agente de bolsa. Bien, digamos, mi peso se transforma en un instrumento que después lo puedo valorar en dólares y por consecuencia, ¿no?, puedo recibir de alguna manera, bien, un respaldo en dólares y un nuevo financiamiento en pesos, que fue otra de las cosas que descubrí. No bueno, a mí me parece interesante eso que vos decías recién, que acabas de decir, respecto de la relación que vos tenías un tanto más fría de las entidades bancarias pensadas para el gran cliente, para atender pormenorizadamente al gran cliente, y lo que sentiste vos en una atención de tu caso, del caso Roma, por parte de un agente. ¿Sentiste diferencia en ese trato? Completamente. Ejemplo, ¿no? Las pymes tienen que resolver cosas prácticamente diariamente. A diario. Bien, y certificaciones, pago de sueldo. Y muchas veces una entidad bancaria, o sea, teníamos que hacer un retiro, me daba un turno a 3 días. Bien, y en esos 3 días que yo tenía que ir a hacer un trámite, bien, a toda la burocracia que era, bien, a gestar ese trámite, posiblemente ocupaba mucho mi tiempo empresarial. Cuando yo empecé a estar cerca de un asesor, bien, la atención era prácticamente personalizada. Yo podía acercarme con la inquietud de mi empresa y el asesor automáticamente decía, mira, vamos a resolverlo de esta manera, o vamos a ver cómo de esta manera, bien, vos podés anclar estos dólares y podés de alguna manera conseguir financiamiento en pesos de esta manera. Bien, y fue un descubrimiento realmente para mí, porque te empezás a relacionar diferentes, bien, con el dinero y con el flujo del emprendimiento, ¿no? Algo que entendí también que me parece fundamental, que siempre lo digo, que todos los emprendedores tenemos que incorporar, es que de alguna manera el dinero es un producto más. Tal cual. Si nosotros producimos, ¿no?, metros cuadrados, sea en edificios, en barrios cerrados, en barrios abiertos, ¿no?
Si vos producís termo, mates o celulares, lo que esté produciendo en este momento, tenés que ver el dinero dentro de tus finanzas como un producto más. Bien, el dinero tiene su propio lenguaje y obviamente que tenemos que aprender a acercarnos a personas que están todo el tiempo pensando o encontrando instrumentos y herramientas para que ese producto que tanto te cuesta producirlo por medio de los mercados genuinos, bien, pueda estar constantemente en movimiento y pueda estar resguardado hacia los puntos críticos que tiene ya culturalmente nuestro país, ¿no? Porque nosotros, digamos, no tenemos que ir en contra del comportamiento que tenemos como nación. Si no, tenemos que incorporar nuevas herramientas para acompañarnos a esta tierra. Pues, lo más fácil que encontrábamos dentro del mercado era decir, bueno, hay que bajar la escala en Argentina y hay que empezar a ver proyectos inmobiliarios en Miami. Sí, a todos nos gustaría tener un pie en Miami, pero en realidad todo lo que logré como emprendedor lo logré en Argentina. Bien, y yo en Argentina quiero seguir captando peso, poniendo peso en el mercado y quiero seguir, ¿me entendés?, escalando mi empresa acá en esta tierra, ¿no? Y bueno, como emprendedor fue para mí un descubrimiento todo esto, que muchas veces me preguntan por qué no lo hice antes, por qué no empecé a pensar antes, tanto como necesitaba un ingeniero en área de ingeniería, un arquitecto en área de arquitectura, en incorporar a alguien especializado en finanzas dentro de mi emprendimiento, que parece a lo mejor de librito lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Me parece que lo sacamos de un libro y hay muchos libros de asesoramiento en conformación, bien, de empresas te enseñan esto. Es diferente cuando vos lo vivís internamente, ¿no? Cuando vos incorporás... Sí, pero no, eso te iba a decir. Claro, ¿y cómo notas a tus colegas emprendedores o empresarios con respecto a esta relación al peso? Porque realmente no se escucha mucho hablar del peso como el lugar donde hay que estar, diríamos, y pensar las cosas como moneda. Yo creo que obviamente que tenemos una moneda dura, que tenemos que aprender a hacer análisis. Muchos de los insumos que consumimos cada uno de los emprendedores en Argentina está afectado a la moneda dura, ¿no? Pero nuestro país produce peso. Los sueldos de la gente común y corriente es en peso, no en dólares. ¿Bien? Entonces cuando empezamos a pensar el peso desde este lugar, ¿bien? Tu relación cambia completamente. Porque vos empezás a pensar en qué oferta puedo poner en el mercado que la gente me pueda comprar, que a su vez yo pueda hacer sustentable en el tiempo. Sí. Y lo primero que hace es sacarle el estrés al emprendedor, ¿no? Nosotros hoy, digamos, le recomendamos a todos los emprendedores que busquen asesoramiento. No necesariamente un emprendedor que no puede afrontar el costo de un sueldo, alguien enfocado en finanzas, lo tenga que enfrentar solo, porque hoy vemos las tendencias, bien, de economía de colaboración. Se pueden poner de acuerdo, pueden conformar un sindicato de emprendedores, pueden conformar una mesa de enlace de emprendedores y destinar concretamente un monto de dinero entre varios emprendimientos para que una persona exclusivamente se dedique a pensar en cómo puede encajar la producción de peso que tienen. Bueno, ahí a mí me gustaría aprovecharte más que como constructor o desarrollador, como emprendedor. ¿Y qué visión tenés vos en este acercamiento? ¿Crees que eso es un poquito una deficiencia del sistema financiero argentino, que no habla de sus agentes o de que tiene productos a través de la Comisión Nacional de Valores en diferentes mercados? ¿O crees que es una comodidad del emprendedor que hasta el día de hoy no se vio obligado a salir a buscar nuevas herramientas para poder canalizar sus necesidades? Como decías vos, me pagan en pesos, se me desvaloriza y después tengo que construir. Creo que una cuestión de educación. Vean, que las instituciones que están relacionadas al mundo financiero tienen que salir a educar un poco más al ecosistema emprendedor. Que los emprendedores queremos emprender, que es una naturaleza que tenemos, que no nos podemos negar. Es como el futbolista que le gusta ir a jugar a la pelota. No importa si juega en primera, si juega ante un asado con amigos, si juega con el hijo, si juega peloteando en un parque. Es un talento natural y algo que lo lleva constantemente a estar con la pelota en los pies. El emprendedor es lo mismo. El emprendedor está todo el tiempo pensando en cómo puede emprender. Bueno, ese emprendedor necesita educación. Entonces es un poco de ambas partes, ¿no? Tanto las instituciones, bien, que hoy tenemos tradicionales, tanto las entidades bancarias tienen que aprender a bajar y a escuchar un poco más al emprendedor y a educar un poco más al emprendedor, como también así el emprendedor tiene que aprender a desarrollar diferentes herramientas para poder acercarse a diferentes instituciones.
Hoy también, ejemplo, estamos pensando como emprendedores en alguna mesa de enlace para que una persona especializada en captar liquidez por medio de los bancos, por medio de diferentes líneas de financiamiento que tiene tanto el Estado municipal, provincial o nacional, bien, que hay líneas de financiamiento muy interesantes para el mundo emprendedor, para el ecosistema emprendedor, bien, digamos, otro puesto clave completamente diferente al de finanzas, porque es una persona pensando constantemente en cómo hace para captar bien la línea de créditos blandos, créditos sustentables que tienen tanto el Estado provincial, municipal o el Estado nacional. Bien, pero es una cuestión de educación, bien, por un lado, por otro, y una cuestión de actitud del emprendedor. Sí, lo que le podemos decir a todos los emprendedores que nos están escuchando, ¿no? Es que, digamos, si vos no podés afrontar, porque siempre está la relación de dinero en el emprendimiento, si vos en este momento no podés afrontar el costo de pagar un recurso humano de esta característica, podés ponerte de acuerdo con otros emprendedores y que estés pensando el recurso humano en varios emprendimientos, bien, bajo un mismo modelo de gestión, desarrollando entre todo un perfil de puesto específico para este tipo de tareas. Claro, y tenés del lado de la gente también la ventaja que mencionaste, de que vos tenés una comisión, no tenés que en tu estructura tener un asesoramiento profesionalizado, sino que tenés un equipo que se dedica todos los días a eso y piensa en tu negocio, la parte financiera, a cargo de una comisión, que no lo asumís en tu estructura de costos. Me parece que eso suele desconocerse y que es muy interesante, por ejemplo, por cómo lo presentaste en tu discurso. Okay. Porque vos hablabas de tampoco poder sobrecargar con un montón, para algunos emprendedores no tan grandes, el emprendedor pyme, todo lo que es la parte financiera con una persona específica a sueldo del emprendimiento, y eso me parece interesante, además de lo que mencionaste como producto. El dinero como producto es un concepto... El dinero es un producto más. Lo tenemos que ver de esta manera. Y bueno, y el emprendedor también tiene que evolucionar, ¿bien? Y tratar de tampoco de no consumir todas estas intencionalidades, ¿bien? Y esta información que está dando vuelta, que a veces son comportamientos más de masa o son comportamientos provocados para que la masa piensen de una manera. Ejemplo, nos refugiamos todo en el dólar, porque tiene como cierta validez y por otro lado, bien, digamos, boicotea concretamente bien a las economías, digamos, regionales o a las economías bien más sana, que son el emprendedor que hoy arranca con un emprendimiento solo y mañana está generando 2 puestos de trabajo más. ¿Bien? Sí, es una cuestión, digamos, me enlazo en esto. A ver, muchos empresarios grandes, nos olvidamos que a lo mejor nuestros abuelos arrancaron en una cochera. ¿Bien? Entonces, de esta manera sí, podemos estar en la bolsa de comercio, podemos estar en un banco con una gran cuenta y el gerente viene y nos atiende cuando somos grandes. Pero cuando somos pyme, mi abuelo, ¿bien?, juntaba ladrillo y pegaba ladrillo, ¿bien? Una pyme tiene otra realidad completamente diferente. Y a veces tenemos que generar esa empatía, ¿bien? Tanto cuando vos madurás como empresario, tenés que acercarte a los emprendedores y regalarle tu tiempo y hacerle mentoría a los emprendedores, como las instituciones grandes tienen que aprender a acercarse a los emprendedores, ¿bien? Porque desde el emprendedor, ¿bien?, pueden nacer un montón de cosas. De hecho lo vemos, ¿no? Sí, digamos, sí. En Santa Fe vemos concretamente que están constantemente naciendo nuevos emprendedores, nuevas industrias. De hecho tenemos próximos unicornios que están naciendo de esta provincia. Y no nacieron siendo un unicornio, nacieron ante un flaco que tiene una idea, con un cuadernito, que no dormía la noche porque no podía pagar el alquiler. Y esa es la realidad del emprendedor. Y ante esa realidad, los grupos económicos grandes tienen que aprender a desarrollar. Me incluyo, aprender a desarrollar más empatía con el que está arrancando. Ahí vos sabés que me das pie para hacerte la pregunta, Pablo. ¿Cómo, o sea, parados no arriba de tu experiencia, creo que lo importante de esta entrevista es capitalizar tu conocimiento, todas las veces que te caíste y te levantaste? ¿Cómo es el proceso de maduración de finanzas? Vos recién dijiste algo que me pareció muy claro, el librito. Naturalmente estamos formados para saber un montón, pero la capacidad de acción te la regalo. Entonces, ¿cómo es ese proceso de maduración? Cada emprendedor lo vive de manera diferente. Después hay reglas que vos la podés aplicar y son, la verdad, que reglas que impactan de manera muy positiva en tu emprendimiento. Tu consumo diario tiene un límite.
una decisión financiera, ¿no? Mi emprendimiento me paga un sueldo porque yo le dedico mi tiempo, como primer punto. Pero mi sueldo, bien, es lo que necesito para vivir y para poder tener mis necesidades básicas cubiertas. Mi caja, que es la que genera mi emprendimiento, no es mía. Es un producto que tengo que cuidar, que otro me dan para que yo con responsabilidad lo pueda administrar. Una regla básica. ¿Bien? Tener un sueldo, la plata no es tuya, la plata es del emprendimiento, y a vos el mercado te está dando la confianza a vos para que vos puedas ser un buen administrador de ese recurso económico. Error básico que cometimos todos, hasta que vos lo aprendés a los golpazos, ¿bien? Es que vos crees porque tenés flujo, te está entrando dinero a tu emprendimiento X, ¿bien? Vos decís, esta plata es mía, no es tuya. No. Vos tenés, tu empresa te paga un sueldo, ¿bien? Tu sueldo tiene que cubrir tus necesidades básicas. Tu auto tiene que ser el 3% de tu patrimonio. Bien, y hay reglas que vos tenés que ir poniéndole, bien, de alguna manera a tu diario vivir dentro de tu emprendimiento. ¿Bien? ¿Para qué? Para que rompamos definitivamente entre todos los emprendedores un modelo que Argentina ya está rechazando. Empresario rico, empresa pobre. Okay. O sea, la empresa tiene que crecer, ¿bien? Y la empresa es como un hijo, un organismo vivo que necesita cada día, ¿me entendés? De alguna manera ser sano y necesita tu atención y necesita, bien, que vos, digamos, tomes las decisiones acorde con mucha responsabilidad. Pero una cuestión también de conciencia. El dinero que entra a tu emprendimiento no es tuyo, es del emprendimiento. Es para pagar sueldo, es para pagar gastos fijos, es para ahorrar, bien, es para mantener, a lo mejor, decimos lo que es un capital de giro, que es de parte, ¿me entendés?, del mundo financiero también. Podés hacer el análisis y la variable de lo que es un capital de giro, es decir, cuántos son mis costos fijos en los próximos 6 meses. Y una vez que yo tengo medido esos costos fijos en los próximos 6 meses y mi emprendimiento es sano, bueno, es decir, ahora mi índice de liquidez, si lo podemos decir un poquito más, de manera más compleja, pero en realidad es decir, cuánto ahorro tengo para cubrir los costos fijos en el momento que mi emprendimiento pase por un tiempo de vaca flaca. Claro. Sí, y si me preguntás eso, ¿qué tiene que ver con tener una visión financiera? Todo. Bien, porque los emprendimientos son de largo plazo, que en este momento te esté yendo bien, no quiere decir que en este momento vos tengas que malgastar, tenés que tener medido cuánto vas a invertir en tu crecimiento, medido cuánto tiempo vas a sobrevivir, en el caso que en algún momento el mercado desaparezca por X motivo, porque vos te tengas que reinventar o que tengas que pivotear tu modelo de negocio, en cuánto tiempo voy a sobrevivir con la liquidez que tengo ahorrada, ¿bien? Y vos como emprendedor o como empresario te tenés que mover con lo que necesitas para vivir. Y casi un criterio ético ahí de las finanzas. Sí, eso te iba a decir. Pero es que es lo fundamental, ¿bien? O sea, pregunta muy curiosa. ¿Cuánto te llevó hacer esa maduración anímica en relación al dinero? Muy personal lo que voy a responder. Sí, es la pregunta. ¿Qué edad tenés, Pablo? 42. Bien, perfecto. Ok. ¿Y emprendés desde los 13 años? Mi primer emprendimiento. ¿Primer emprendimiento cuál fue? Vendía limón en la calle. Bien. Siempre perseguí una zanahoria. Por eso hoy hablo mucho en los emprendimientos de cuál es, digamos, el propósito del emprendimiento, tu propósito personal, el propósito del emprendimiento, ¿no? Siempre perseguí una zanahoria. En el comienzo era mi primer casa, mi primer local, mi primer auto, ¿no? Y quería emprender porque tenía una motivación, decía, quiero cambiar el auto, mi motivación era, quiero cambiar la casa. Vos crecés después en tu emprendimiento de tal manera y te encontrás en un momento con 10 casas. Y te das cuenta que no podés vivir en 10 colchones. Al mismo tiempo. No puedes dormir en 10 colchones. Entonces empezás a replantearte un montón de temas. ¿Bien? Empezás a ver que en realidad vos tenías que sanar una relación, con el dinero. Que la acumulación, bien, hasta en algún punto es negativa. Obviamente que como emprendedor digo, todo emprendimiento tiene que ser sano financieramente. ¿Bien? Pero cuidado con esto de creer que lo que el mercado te está dando es tuyo, en realidad, porque lo que el mercado te está dando es la confianza para que vos seas un buen administrador. Incorporar herramientas financieras, bien, es la responsabilidad que tiene todo emprendedor. Sabio consejo. Casi que como instinto de supervivencia, como lo planteaste. Es eso, es que es muy básico. A veces las mejores decisiones que tomamos son las que tomamos en el sentido común.
En el sentido común prima y también prima en un emprendimiento. No importa si tu emprendimiento tiene una persona, 2 personas, 3 personas, 5 personas. Relación con el dinero, ¿no? Me está yendo bien, tengo 3 personas a mi cargo en mi emprendimiento, 4 personas a mi cargo en mi emprendimiento. Y si tengo una mala relación con el dinero, voy a querer cambiar el auto. Si tengo una buena relación con el dinero, voy a querer hacer un plan de carrera para las personas que están confiando en mi emprendimiento, que están confiando en mí, para poder darle mejores condiciones laborales y de alguna manera mi emprendimiento vaya a otro nivel, porque al fin y al cabo, bien, cualquier emprendimiento se construye por las personas y no por el dinero. Tal cual. El dinero es un producto que tenemos la responsabilidad de ser buenos administradores, ¿bien? Pero los emprendimientos son sanos por las personas. Pablo, vos hablabas de esa información que a veces daba vuelta y que era tendenciosa, maliciosa y llevaba a la masa a desconfiar o a creer en algo en especial. Las corridas. Exactamente. ¿Cómo hace un empresario Sale corriendo a una cueva. a la hora de invertir dónde poner esas finanzas? ¿Cómo hace para desobedecer? Cada uno tiene su estrategia, ¿no? En su momento, con la información que tenía a mano, era buscar los fondos comunes de inversión, los FCI de los bancos, que me puedan cubrir un poco de la inflación. Era la cuestión más básica que aprendí del mundo de finanzas, ¿no? Estaba todo el tiempo viendo dónde colocaba dinero que me pueda cubrir de la inflación. Después ya me daba cuenta que el rendimiento de los FCI no era, me entendés, conforme a la inflación, menos, me entendés, el impacto que tenía del peso en el dólar y en el insumo. Bien. Y después vos vas madurando con asesoramiento, bien, porque el proceso de maduración es tener la capacidad también de decir, no cambio el auto, pero ahora le voy a pagar un asesor, bien, que pueda de alguna manera asesorarme en el mundo de finanzas de mi emprendimiento. Entonces, lo básico eran los fondos comunes de inversiones, teniendo en un banco e intentando encajar los fondos, mis fondos líquidos en un fondo común de inversión para poder ganar en la inflación. Bien. ¿Te llevó mucho tiempo entenderlo? Este nuevo mundo de los mercados, BIMA, MAP. Todavía no lo entiendo. Todavía no lo entiendo. Entonces, sí tengo algo que me da la seguridad, porque yo entiendo a los emprendedores que están todo el tiempo trabajando, los fines de semana trabajan, se levantan pensando en su emprendimiento, se acuestan pensando en su emprendimiento, y que a veces bien vemos, digamos, que darle la autoridad a otro para que maneje mi finanza, y si el otro se equivoca, ¿qué pasa? ¿Bien? Es la pregunta, y de hecho más en una ciudad donde en los últimos 6 años hemos visto bien mal manejo financiero de muchos grupos económicos, bien, y que han dejado a ciertas instituciones no muy mal paradas. Hoy la tecnología te permite vos tener control. Bien. Estaba sorprendido en Estados Unidos, estuve hace poco y tengo una aplicación, bien, y allá tengo una cuenta, bien, y pagué en un McDonald's y automáticamente, bien, la aplicación me mostró en cómo de mi cuenta se descontó el pago que había hecho en McDonald's. Okay. La tecnología te da transparencia, entonces vos tenés que buscar de incorporar tecnología para que si le va a delegar finanza a alguien, tener las herramientas de control por medio de la tecnología. Solamente que la otra persona que tenga enfrente sea de suma confianza, bien, que también la confianza está sobrevalorada. Vamos al club juntos, comemos juntos, vamos a un asado, ahora me está esperando 2 amigos para comer un asado, todo bien, pero si querés que hablemos, o vos querés administrar, digamos, la finanza de mi negocio, o de alguna manera querés que hablemos de un negocio, bueno, mostrame datos concretos, qué vas a hacer, cuál es el plan de negocio que tenés, cuál es, ¿me entendés?, tu visión a largo plazo sobre cómo va a ser la administración de esas finanzas. O sea, la confianza es algo que en Rosario, particularmente una opinión personal, me hago cargo de lo que digo, es algo que, digamos, estaba sobrevalorada. Es decir, tenemos confianza porque no, fue toda la vida el club conmigo. Sí, una visión antigua de la confianza. Claro, no, hoy me entendés, o sea, yo puedo tener confianza con vos, es algo que achica la distancia, pero en realidad en el momento de tomar una decisión te voy a pedir datos concretos. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Lo voy a investigar lo justo y necesario para poder a lo mejor sobre lo que vos vas a hacer tomar alguna decisión con el riesgo empresarial que tengo que tomar. ¿Bien? Confiar pero verificar, digamos. Exactamente. ¿Bien? Es como en cualquier área de la empresa. Tal cual, sí. O sea, las áreas de la empresa que hace, vos la medís. O sea, tengo un panel de control y están midiendo constantemente un montón de cosas de diferentes áreas de tu empresa. Bueno, en la finanza es lo mismo.
¿bien? Podemos delegar las finanzas, sí, ¿bien? Pero tenemos que tener las herramientas de medición y la tecnología nos permite mucho, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo, a una gente, a una sociedad de bolsa le puedo dar el control de mis finanzas, pero sin embargo, ¿me entendés? Puedo tener yo el control de las decisiones por medio, ¿me entendés? De tener el control de eso concretamente. Y ahí pregunta, creo que esta pregunta va tanto para vos como usuario y para vos, Licha, como experto. ¿Cuándo una empresa hace el salto? ¿Cuándo se considera la madurez financiera suficiente como para hacer uso de un recurso de la bolsa para mantener una sanidad financiera y la sustentabilidad del negocio? Con tu primero 1.000 pesos en la cuenta. Solamente, o sea, arranca el emprendedor que, O sea, lo que que sea, ella, vos- las primeras ventas, en vez de tenerlas muertas ahí, quietas, perdón, no termino. Sí. Sí, no importa la medida. Es como una vez me preguntaron ¿cuándo vos hiciste el plan de carrera para tu empresa? Como de hecho muchos de los chicos hoy son socios estratégicos míos, ¿me entendés? Nacieron siendo vendedores y éramos 5 en una oficina y hoy son socios en diferentes unidades de negocio, porque en ese momento era necesario hacer un plan de carrera. En la finanza es lo mismo. En tu primer flujo, donde vos lo tengas, obviamente estamos hablando, ¿no?, que nosotros militamos las posiciones en blanco. Para mí el dinero en negro no tiene ningún sentido. Bien, y esto lo aprendí también de la finanza. Tal cual. Sí, Bien, sí. esto lo aprendí también porque vengo de una industria, cara grande, bien, billete verde, que lo puedo leer en una caja de seguridad. Sí, sí, Ese billete es un manchado. poco el lenguaje de mi industria, ¿no? Y entendí que el dinero negro no tiene ningún sentido, ¿no? Y que Argentina necesita, bien, que nosotros estemos lo más profesionalizado posible, bien, bancalizado posible dentro de nuestro emprendimiento. Desde ese momento vos necesitas, los primeros consejos son tributarios. Bien. O sea, Eso me- de tiempo cero. O sea, obviamente, acá nosotros siempre hablamos a los emprendedores, es decir, si no te cargues de una estructura jurídica pesada al comienzo, tenés que estar ágil al comienzo, ¿no? Tenés que empezar con que es una sociedad de hecho, podés tener un monotributo, pero no quiere decir que vos, ¿me entendés?, venda todo por Canal 2, decía, en negro, vamos a decirlo como es, Sí, sí, en negro, claro. ¿no? ¿Me entendés? Porque vos podés ser un monotributista y podés tener todo bancalizado siendo un monotributista, y de última vas a tener que aprender a ir a recibir un consejo concretamente en cómo, ¿me entendés?, tenés que liquidar tus impuestos, en cómo tenés que tener una visión tributaria, en cómo tenés que tener una visión y una relación con los diferentes impuestos. ¿Bien? Y ahí te vas a dar cuenta un montón de cosas, que también, ¿pagamos impuestos? Sí. ¿Pagamos muchos impuestos? Sí, es cierto. Díganme algo que yo no conozca, no. ¿Cuántos impuestos pagamos en Argentina? Pagamos un montón. Pero también tus impuestos te permiten, si vos lo pagás, descontar impuestos y capacitar tu equipo de trabajo. Bien. Ejemplo, ¿no? Traigo un solo ejemplo, ¿bien?, que podemos decir. Y esto, ¿qué tiene que ver? Yo pago mi impuesto, pero puedo descontar un poco de mi impuesto y profesionalizar mi equipo. Entonces, desde el comienzo cero, bien, de los flujos de tu cuenta, vos tenés que tener una visión, ¿entendés?, de estar en una posición bancalizada y empezar a recibir los consejos acordes. Bien. Proyectos para este año, ¿querés contarnos en qué andás? ¿En qué no ando? ¿Cómo arrancaste el 2022? Emprendedor serial. Sí. Recién vengo de la oficina. Bien. Bien. Antes de ayer tuvimos con un grupo de socios una charla, bien, donde nace, digamos, una frase del Papa Francisco hace un tiempo, bien, y una recomendación bien bíblica, ¿no? Cuidar la casa de todo. El proyecto de este año, independientemente que tengo que seguir profesionalizando mi industria, ser responsable con la administración de la confianza que dan mis clientes hacia las diferentes empresas. Bien, este año tomamos la decisión como emprendedores, ¿no?, de poder tener proyectos que estén vinculados al cuidado de nuestra casa, al planeta, ¿no?, a la casa que habitamos todos. Y tengo puesta la cabeza en eso, y me levanto pensando en eso y me acuesto pensando en eso. Bien, y en base a esto lo que decía también, que esto, digamos, estoy convencido, tengo que pensar en el peso, ¿bien?, porque mi cliente o cualquier sector social produce pesos, sus sueldos son en pesos. Entonces, ¿cómo puedo desarrollar productos
¿bien? Que pueda captar esos pesos y cómo puedo profesionalizarme para que esos pesos no sean un estrés financiero en algún momento por algún cambio de regla que tengamos en Argentina, que ya, digamos, Argentina, a ver, algo. Los emprendedores aprenden a leer variables y Argentina es muy predecible. O sea, todos se quejan de Argentina y es tan predecible, el Es dólar tan predecible, aumenta, tal cual. hay inflación promedio, el dólar que se va, que da Bueno, hay un precio elemento histórico. que surgió de algo que dijiste hace algunos minutos. Hay algo raro que está pasando y que a veces se aferran. Yo veo mucha gente del sector empresario que básicamente porque el empleado tiene quizás menos capacidad para invertir más allá de que tiene productos para hacerlo. Es que el dólar está teniendo inflación y eso es una novedad y es algo nuevo. Y sin embargo hay mucha gente que sigue aferrada al dólar como una cuestión que tuviera religiosa. Como me aferro a esto porque me sentí seguro, porque históricamente me fue bien. Pero hace 3 años, especialmente los últimos 2, que Estados Unidos tiene inflación creciente. Sí. Estuve en Estados Unidos hace poco y estuve en lo que llama excursiones de negocio, ronda de negocio. Me sorprendía que las variables, bien, de los análisis de negocio, simulaciones de negocio, no tenían puesta la inflación del dólar, que la inflación mayorista del dólar hoy es el 9,5%, la minorita 6,5%. Es una variable el mundo no está acostumbrado a convivir con la inflación, pero la pandemia, bien, si vemos los índices de Latinoamérica, hace que todos los países latinoamericanos y centroamericanos tengan una tendencia a una inflación alta. Te quiero jugado acá, en una pregunta, a ver si te animás. El empresariado argentino en general, no hablamos de los grandes grupos económicos argentinos que pueden ser una decena, como mucho. Sí. No, el común del empresario. ¿Reacciona contra eso o la ves tardía la reacción? Como que sigue aferrado al dólar y no toma una reacción. No, lo que hizo la tecnología en sí nos dio un montón de herramientas. Entonces vos ves una apertura en los empresarios a analizar este tipo de temas porque tienen la información a 2 clics. O sea, ¿Te agarran reaccionaron? el teléfono. Sí. Sí, concretamente, lo vemos, ¿no? Nosotros medimos desde vistas, somos 20 y pico en una mesa de empresaria y se miden 2.500 empresas, ¿no? Y vos ves, bien, porque los escenarios que vemos son negativos, una Argentina con inflación, un dólar que se escala, bien, ida y venida, bien, vos vemos todo ese escenario, pero a su vez vemos concretamente el porcentaje de crecimiento que están teniendo las empresas y todas las empresas en Argentina están creciendo. Bien. ¿Por qué están creciendo? Si los escenarios son lo mismo. Bien. Es porque de alguna manera la información está al alcance de todo y está profesionalizando cada vez más al ecosistema de emprendedores. O sea, hoy de hecho un emprendedor le puede dar clase a un empresario de la vieja escuela. Le dice, no, y el empresario dice, no, porque acá el dólar, ¿qué el dólar? Si el dólar tiene inflación, fíjate en Estados Unidos, los índices de inflación, fíjate la variable esta, hoy vamos al peso porque el peso nos va a permitir. O sea, la información le está ganando mucho terreno y creo que eso está bueno. Perfecto, bueno, nos hiciste una diferenciación que para el común, nosotros decimos empresarios y Pablo nos diferenció, emprendedor como un noble empresario, o lo definís más también axiológicamente, valorativamente, que para vos el emprendedor es otra cosa, no es un empresario, sino que tiene alguna otra característica. El emprendedor nace con una fuerza impulsora interior de querer hacer algo por cambiar algo, ¿bien? El empresario es el que aprendió a desarrollar gente alrededor que hoy gana tiempo más que dinero. Otra moneda. Bien, nos diste lenguaje. Otra moneda sumamente interesante en el tiempo. La más valiosa. O sea, si observamos las grandes, digamos, explosiones empresariales en revolución industrial y todo, los empresarios cometieron un error por crecer, apoyaban el éxito, bien, en cosas tan importantes como tiempo con tu hijo, tiempo con tu cuerpo, tiempo con tu alimentación, tiempo con tu casa común, tu planeta, ¿no? Por consecuencia vemos la época de los 40, post-revolución industrial, muchos empresarios que eran ricos, pero se suicidaban sin familia, solos, ¿bien? Esto es, para sincerarnos, ¿bien?, es de un lenguaje común en el empresariado. Bien. No en la pyme o en el emprendedor todavía tiene fuerza. El empresario de repente dice, uy, la construí a la empresa, ya la tengo, pero me llevo mal con mi hijo.
Claro. cambia su moneda, por decirlo, metiéndonos en el lenguaje de programa, ¿no? De Mundo Finanza. Empieza a intentar ahorrar otro tipo de moneda que es calidad de vida, calidad de alimentación, buena relación con su cuerpo, ¿no? Que obviamente que hoy tenemos un montón de emprendedores que están sintonizando ambas cosas, ¿no? Tienen buena relación con su cuerpo, vemos un montón de chicos en monopatín, y vos lo ves en monopatín andando en bicicleta moviéndose en bicicleta pública. Bien, gente que te dice, la verdad no me importa lo que vos me pagué. Hoy hay una tendencia común, de hecho tenemos serio problema con lo que es la retención del talento. Bien, es decir, no me importa lo que vos me pagué, me importa estar con mi amigo, bien, y está bien. Tal cual. Está bien, ojalá yo hubiese tenido la oportunidad, bien, de tener la educación acorde en mi primer paso como emprendedor y decir, pará, no te desesperes, estate Bueno. tranquilo que vas a hacerla. Si vos tenés una buena intención y tenés un propósito, las cosas se te van a dar, pero tranquilo, bien, no deje de dedicarle tiempo a esto que también es importante. Bueno, le vamos a agradecer a Pablo el tiempo. Sabemos que tiene un Enormemente. asado y eso es parte del tiempo Suerte. del empresario también. Lo envidiamos también, que se haya Sí, bueno un un asado. poquito. Pero bueno, sobre todo le agradecemos que haya estado en nuestro primer Sí, la programa. participación. Bueno, nosotros lo conocemos y, Sí, y por sabemos de supuesto, tu por supuesto, amabilidad pero- y de tu generosidad también para compartir el conocimiento y bueno, gracias por apoyarnos de alguna manera. Y por estar en el debut. Así que, bueno, Pablo Cofano estuvo con nosotros y le agradecemos su presencia. Gracias, chicos. Un placer.